Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es sábado 26 de octubre del año 2024 y vamos a comenzar a reflexionar la lección número 5 de Escuela Sabática, que se titula El testimonio de los samaritanos. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 42. En cuanto al estudio de esta semana, lo primero que debemos hacer es preguntarnos quiénes eran los samaritanos. Ya el autor de la lección nos dio un muy claro panorama de su origen. Y claro, todo tiene un sustento bíblico y también histórico y hasta arqueológico. Todo comienza con cuando Israel, el reino del norte, es tomado cautivo por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Fueron esparcidos por todo el imperio asirio. Mientras tanto, los asirios llevaron cautivos a otras naciones al territorio que componía el reino del norte para repoblarlo. Y el resultado fueron los samaritanos. Noten ustedes la siguiente descripción. Los samaritanos ocuparon el país que antes pertenecía a la tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés. La capital del país era Samaria, anteriormente una ciudad grande y espléndida. Cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio a Asiria, el rey de Asiria envió gente de Cuta, Aba, Amad y de Sefarbaim a habitar en Samaria. Eso es lo que dice la Biblia ahí en Segundo de Reyes y Esdras. Estos extranjeros se mezclaron con la población israelita que estaba todavía en y alrededor de Samaria. Estos samaritanos al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones, pero al ser molestados por los leones, suponían que era porque ellos no habían honrado el Dios de ese territorio. Un sacerdote judío, por lo tanto, fue enviado a ellos a Asiria para instruirlos en la religión judía. Ellos fueron instruidos por los libros de Moisés, pero todavía conservaron muchas de sus costumbres idólatras. Los samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla de judaísmo e idolatría. Y todo esto lo decía la Biblia, debido a que los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra. Los samaritanos generalmente eran, noten bien, considerados como mestizos y fueron despreciados universalmente por los judíos. Los motivos adicionales para la enemistad entre los israelitas y los samaritanos eran los siguientes. Número 1, los judíos, después de su regreso de Babilonia, comenzaron a reconstruir su templo, mientras que Nehemías estaba comprometido en la construcción de los muros de Jerusalén. Los samaritanos vigorosamente intentaban detener la obra. Eso es lo que dice Nehemías. Los samaritanos, número 2, los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos en el monte Gerizim, que los samaritanos insistieron fue señalado por Moisés como el lugar donde debe adorar la nación. Sanbalat, el líder de los samaritanos, estableció a su yerno Manasés como sumo sacerdote. Por lo tanto, la religión idólatra de los samaritanos fue perpetuada. Número 3, Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos los forajidos de Judea. Los samaritanos recibieron voluntariamente a criminales judíos y refugiados de la justicia, los violadores de las leyes judías y quienes habían sido excomulgados encontraron seguridad para sí mismos en Samaria, aumentando considerablemente el odio que existía entre las dos naciones. Y número 4, los samaritanos recibieron solamente los 5 libros de Moisés, es decir, el Pentateuco, y rechazaron los escritos de los profetas y todas las tradiciones judías, es decir, solamente aceptaron a Moisés. Por estas causas surgió una diferencia irreconciliable entre ellos, de modo que los judíos consideraron a los samaritanos, note bien, como los peores de la raza humana y no se trataban con ellos. Todo eso dice la Biblia. A pesar del odio entre los judíos y los samaritanos, Jesús rompió
las barreras entre ellos, predicando el evangelio de paz a los samaritanos, y los apóstoles después siguieron su ejemplo. Pero a pesar de la condición espiritual, note bien, de los samaritanos, ellos dieron testimonio poderoso de que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Y es sorprendente cómo el solo testimonio de una mujer que por la gran mayoría de nosotros hubiera sido descalificada porque era adúltera y consciente de ello, esa era la razón por la cual iba a buscar el agua a la hora que nadie iba, es decir, a las 12 del día, para evitar encontrarse con las demás mujeres. Y sin embargo, a raíz de eso tuvo el mejor encuentro de su vida. Se encontró con Jesús y por ella toda la ciudad conocía a Jesús. Y los samaritanos aceptaron a Jesús, una notable diferencia respecto a los judíos, que lo rechazaron. En el templo de Jerusalén, una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. Note bien, en esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que a nadie sino a los judíos se permitía pasar ese límite. Note bien, si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y habría sufrido la pena de muerte. Pero Jesús, el que diera origen al templo y su ceremonial, atraía a los gentiles así por el vínculo de la simpatía humana, mientras que su gracia divina les presentaba la salvación que los judíos rechazaban. Cerca de los israelitas que se habían dedicado a la tarea de reedificar el templo, moraban los samaritanos, raza mixta que provenía de los casamientos entre los colonos paganos, oriundos de las provincias de Asiria y el residuo de las 10 tribus que habían quedado en Samaria y Galilea, lo que ya mencionamos hace un momento. En años ulteriores, los samaritanos aseveraron que adoraban al verdadero Dios, pero en su corazón y en su práctica eran idólatras, y eso también ya lo reafirmamos. Durante la época de la restauración, estos samaritanos se dieron a conocer como enemigos de Judá y de Benjamín, oyendo que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres y expresaron el deseo de participar con ellos en esa construcción. Propusieron: edificaremos con vosotros, pero los que solicitaban les fue negado. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, declararon los dirigentes israelitas, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Si, ahora note bien, si los caudillos judíos hubiesen aceptado este ofrecimiento de de ayuda, habrían, es decir, lo que los samaritanos le estaban proponiendo, habrían abierto la puerta a la idolatría. Supieron discernir la falta de sinceridad de los samaritanos, comprendieron que la ayuda obtenida por una alianza con aquellos hombres sería insignificante comparada con la bendición que podían esperar si seguían las claras órdenes de Jehová. Ahora noten, queridos amigos y hermanos, a pesar de la terrible degradación espiritual de los samaritanos, ellos, a diferencia de los judíos, sí aceptaron a Jesús como el Mesías profético y como el Cristo, y dejaron un poderoso testimonio del cual durante esta semana estaremos estudiando. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.